buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias por hacer tiempo para venir y conocer un poquito más sobre el tema que vamos a cubrir hoy, que es el uso responsable de tecnología en Latinoamérica y el Caribe. Antes de ya compartir mi pantalla y contarles o entrar de lleno al tema, pues mi nombre es Elina Castillo Jiménez, yo soy abogada feminista, especialista en derechos humanos y formo parte del equipo de PIT, que es una agencia de consultoría especializada en la intersección entre tecnología y política pública. Estamos basadas en México, pero pues tenemos el privilegio y el honor de haber participado y de acompañar a personas y proyectos súper interesantes en varias partes de nuestro continente americano. Entonces, ya para entrar de lleno, permítanme compartirles la pantalla y contarles un poquito más sobre justamente este tema que pues a mí me apasiona mucho y que espero que les sirva muchísimo también para tener como antecedentes de cómo en nuestra región de América Latina y el Caribe estamos utilizando o incorporando herramientas para el uso responsable de tecnología en América Latina y el Caribe. Primero, quizás un repaso del contexto. Creo que estamos todos conscientes de que en los últimos años ha habido un aumento importante del aumento y uso de inteligencia artificial. Si trabajamos en el sector, hemos visto de primera mano estos aumentos, pero incluso si no estamos en el sector de tecnología, pues como personas usuarias o personas que han podido ser impactadas por la tecnología, lo vemos, ¿no? Cada vez más vemos más noticias, vemos más documentales y lo vemos más en nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Y este aumento del desarrollo y uso de la inteligencia artificial, pues también ha ocasionado un incremento en el desarrollo de marcos y de principios para poder regularla, ¿no? Cómo se crea esta tecnología y cómo se utiliza de forma responsable, ¿no? Y en esa iteración, pues nos hemos dado cuenta, sobre todo pues, desde el sector privado se ha levantado este desafío, que es que estos principios que se han ido desarrollando para poder guiar el uso responsable de inteligencia artificial, no cuentan con mecanismos de acompañamiento o con herramientas prácticas que puedan servir para saber, bueno, ¿y cómo implemento esto, no? O sea, por ejemplo, me dices que un principio es transparencia, ¿no? Y eficacia, pero pues yo no tengo claro como desarrolladora de tecnología o como usuaria de tecnología responsable de quizás velar por el buen funcionamiento de ella, ¿qué quiere decir eso en la práctica, no? Entonces, reconociendo este vacío, se han desarrollado algunas iniciativas para complementar esta necesidad, que les voy a contar un poquito de ellas hoy también. Está el Foro Económico Mundial, o el WEF, por sus siglas en inglés, en el norte global, y en nuestra región, el BID, con un proyecto que se llama FAIRLAC, ¿no? ¿Y por qué esto también es relevante? Bueno, porque además del aumento del uso de inteligencia artificial, que de por sí venía ocurriendo, con la pandemia se ha acelerado el uso de tecnología y la transformación digital en muchos sectores. Podemos también discutir quizás en otro espacio cómo este desafío ha también puesto en relieve el hecho de que pues todavía hay muchas brechas, ¿no?, de acceso a estas tecnologías, pero la realidad es que seguimos transformándonos digitalmente y esto también aumenta los desafíos o los retos para lograr que esa transformación que se ha acelerado sí pueda cumplir con estándares éticos y con protección de derechos humanos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poquito qué opciones tenemos desde nuestra región para poder promover el uso responsable de tecnología, partiendo sobre todo de lo que ya se está haciendo, ¿no? Entonces, para esto les voy a contar un poco de qué van los modelos, digamos, primarios de regulación basados en la ética y en los derechos humanos, y luego les voy a contar un poco de algunos conceptos y técnicas que se han utilizado como uso responsable de tecnología, ética por diseño y otros modelos, ¿no? Bueno, pues primero, cuando hablamos del uso responsable de tecnología en general, no solamente en el caso de inteligencia artificial, normalmente nos enfocamos en dos grandes modelos, ¿no?, que son estos modelos basados en la ética y basados en los derechos humanos. La expectativa es que con estos modelos podamos incorporar en el proceso de desarrollo y uso de la tecnología ciertos principios que nos permitan
pues asegurar o por lo menos mitigar el impacto negativo que esta tecnología pueda tener una vez sea desplegada, ¿no? Entonces, comenzando con el primero, que es el antecedente quizás más anterior o el más utilizado, son los modelos basados en la ética. Estos modelos de gobernanza permiten incorporar consideraciones desde diferentes culturas, desde diferentes valores, desde diferentes contextos, y normalmente ha sido utilizado de manera más predominante precisamente porque a empresas, sobre todo transnacionales o multinacionales, les ha resultado particularmente útil para poder incorporar distintos elementos para toma de decisión, ¿no? Que vienen no necesariamente de algún marco normativo, sino de lo que se cree como justo y bueno o no, dependiendo del país o el contexto en el que estemos operando, ¿no? Eso implica que por un lado tiene este beneficio, si se puede, por un lado se puede ver como un beneficio, es que permite definir estándares diferentes según el sistema de valores de cada contexto y según también las herramientas disponibles en cada contexto, ¿no? Entonces esto hace que los modelos de ética sean bastante flexibles, sean bastante adaptables, ¿no? Y pues se basan principalmente en un sistema de valores, ¿no? De ahí que sean basados en la ética. Pero también generan varias críticas, ¿no? La primera es pues precisamente un modelo tan flexible genera dificultades para homogeneizar los criterios, ¿no? Lo que decidamos hacer en Argentina o en Chile a partir de un modelo basado en la ética quizá no es lo mismo que decidimos hacer en República Dominicana, por ejemplo, ¿no? O en Ghana. Y esto también implica dificultades para poder definir a nivel interno políticas quizás un poco más concretas o específicas para no solamente la parte previa de diseño y en el momento en el que estamos diseñando la tecnología, manejar o mitigar el riesgo de que cuando se utilice y cuando la pongamos allá afuera no genere mayor daño, sino que también posteriormente puede lograr o más bien genera desafíos para ofrecer mecanismos de seguimiento o de rendición de cuentas, ¿no? Y un último elemento de crítica fundamental es la falta de quizás contenido o de indicadores concretos y medibles para entender pues cómo podemos saber que realmente estamos regulando o este modelo de gobernanza es efectivo, ¿no? Entonces como que nos lleva de nuevo al punto de partida de que pues tenemos estos principios y estos marcos para el uso responsable de tecnología que luego se nos dificulta implementar porque no tenemos muy claro a qué se refieren, ¿no? Sobre todo para operaciones, como le menciono, que son multinacionales, ¿no? Entonces, de cara a esta crítica, y sobre todo desde sociedad civil, se ha propuesto la posibilidad de que podamos considerar lo que hoy en día llamamos modelos de gobernanza basados en derechos humanos. Este modelo, pues, parte de principios y de normas que son internacionalmente reconocidas, ¿no? Que es el Derecho Internacional de Derechos Humanos, y plantea que hay una responsabilidad tanto de los estados como de las empresas respecto del impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí, quizás en contraposición a la ética, nos enfocamos un poco más en reconocer que no solamente las empresas tienen esta responsabilidad de asegurar el uso responsable de la tecnología que desarrollan o que venden, sino que también los estados tienen este deber de velar porque ese uso sea compatible con derechos humanos, ¿no? El modelo de derechos humanos tiene, además del hecho de que pues, provee un poco más de homogeneidad al basarse en criterios normativos pues, universalmente aceptados, también ofrece este beneficio de que permite identificar sesgos y prejuicios usando tests que ya han sido ampliamente analizados y creados y fundamentados dentro de la teoría internacional de derechos humanos, ¿no? Sobre todo aquellos que están vinculados con el principio de igualdad y no discriminación, que es uno de los temas que suele generar mayor desafío cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? También otro beneficio es justo que el modelo basado en derechos humanos establece la necesidad de que se creen mecanismos de rendición de cuentas o recursos para la reparación de los daños que puede generar el uso de la tecnología. Y entonces, en general, ofrece mejores estándares de cumplimiento con mucha mayor claridad, ¿no? De cuando nos hablamos de igualdad y no discriminación o cuando hablamos de transparencia o de privacidad, a partir de la base del derecho internacional de derechos humanos, se puede tener mayor claridad de a qué se refiere, ¿no? ¿Cuál es el contenido de estos derechos?
y por ende cuáles son las obligaciones con relación a ellos. Ahora, este modelo no es perfecto, trae varios desafíos. Aquí les destaco los dos principales. El primero es justo el cumplimiento por parte de empresas principalmente, porque pues como seguros conocen, si bien bajo el derecho internacional de derechos humanos los estados son los garantes últimos ¿no? de asegurar que todas las personas puedan vivir una vida en donde se les garanticen sus derechos, la realidad es que en cuanto a responsabilidades a nivel legal, digamos, ¿no? O a nivel vinculante, las empresas a nivel internacional todavía no son responsables al mismo nivel de los estados, ¿no? A nivel nacional en nuestros países, hay países en Latinoamérica que pues ya prevén legislación que obliga a las empresas a seguir ciertos parámetros con relación al uso de tecnología, ¿no? Pero a nivel internacional, cuando hablamos de tratados o de estándares que los estados deben cumplir, en el caso de las empresas, esto todavía es un trabajo que va en proceso, ¿no? Tenemos los principios rectores de la ONU para empresas y derechos humanos, que es un gran avance, pero pues todavía ahí vamos, ¿no? Entonces esto es un gran desafío, porque para una empresa multinacional, nuevamente, en un país puede tener algunos criterios en función de la legislación nacional, pero quizás en otro, aun si quisiéramos aplicar estándares universales, pudiera ser un poquito más complicado. Y el segundo desafío, en contraposición con el modelo de la ética, es que al ser un modelo que se basa en una rama del derecho, ¿no? Tiene el riesgo de que pues se caigan en legalismos o en otros aspectos más propios como del derecho y sobre todo el derecho regulatorio, que retrasen la implementación de estas herramientas frente a la agilidad y rapidez del campo de la tecnología, ¿no? Entonces aquí tenemos el desafío de cómo creamos mecanismos de rendición de cuentas o recursos o remedios para reparar daños que puedan ser tan ágiles y tan rápidos como la tecnología a la cual van vinculados, ¿no? Entonces, partiendo de estos dos grandes modelos, la mayoría de las herramientas que podemos analizar sobre cómo estamos llevando a cabo el uso responsable de tecnología en el campo de la inteligencia artificial se basan en estos dos grandes modelos. Y ahora me gustaría poder presentarles un poquito, pues, qué se está haciendo tanto desde el Foro Económico Mundial como desde el BID, pues para ver cómo se está operativizando, ¿no? Un poco. Esto sí cabe destacar que son enfoques que vienen más que nada desde el sector privado, desde el sector empresarial, quienes, pues como les menciono, sí tienen un rol demasiado importante que jugar, ¿no? Porque pues al final del día, aunque sean los estados los garantes de los derechos humanos, si los queremos ver desde ese lado, o desde la perspectiva ética tienen un deber ético-moral de garantizar, ¿no? Que el uso de la tecnología cause el menor daño posible, entendiendo que las empresas deben cumplir ese rol desde cualquiera de los dos lentes, pues hay una serie de herramientas que se han desarrollado y que podemos ver, ¿no? Y que como organizaciones nos pueden resultar interesantes. El primero es justo este modelo que divide el desarrollo de tecnología de manera amplia, ¿no? En tres fases o tres etapas. Esto es un modelo que se ha desarrollado dentro de un grupo de trabajo multidisciplinario que se ha creado en el Foro Económico Mundial sobre uso responsable de tecnología y que a partir de 2018 ha ido creando investigación temática respecto a metodologías innovadoras, ¿no? Y basado en esto, pues hemos creado no desde el Foro Económico Mundial, quienes participan ahí, estas tres etapas. Primero, la etapa de diseño y desarrollo de la tecnología, luego la etapa de despliegue, que es cuando se pone a disposición o ya se va planificando, ¿no? Cómo se va a poner allá afuera, en el mundo exterior, para llamarle de alguna manera, y luego la etapa de uso, que es cuando ya las personas usuarias comienzan a interactuar con la tecnología. Entonces, en esta primera etapa de diseño y desarrollo, dos prácticas que se han considerado como buenas, ¿no? Como que pueden ayudar a que las empresas desarrollen tecnología de forma más responsable, es por un lado participación en discusiones activas con poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Como que al momento de diseñar quizás tener este concepto de grupos focales o focus groups en el que la empresa activamente identifica cuáles son las poblaciones o comunidades que pudieran ser vulnerabilizadas por el uso de esta tecnología e invitarlas a que participen en el proceso de diseño, ¿no? Y para esto también se pueden usar herramientas técnicas o tecnológicas para poder como hacer estos ajustes, ¿no? Ya en la etapa de despliegue,
La práctica más útil y que seguramente todos ustedes las han visto, las han desarrollado ustedes mismos o las tienen en sus bases de datos son las políticas de uso aceptable, que dan parámetros sobre cómo la tecnología que vamos a desplegar, cómo se puede considerar que está siendo utilizada de forma aceptable. Por aceptable entendemos adecuada según los criterios que la empresa haya desarrollado, ¿no? Sobre todo a partir de los insumos que haya recibido en la etapa de diseño. Y también otra buena práctica es que haya un entrenamiento basado en modelo ético y de derechos humanos para todo el personal que va a estar supervisando el despliegue de esta tecnología, ¿no? Y por último, ya en la etapa de uso, aquí el desafío es que la responsabilidad regresa a las personas usuarias y justo si tomamos como punto de partida este modelo, aquí se fijarán como el uso de concepto como mecanismos de rendición de cuentas o de remedios resulta sumamente importante, ¿no? Porque si como persona usuaria, al momento de usar la tecnología he sufrido algún daño o he percibido algún daño, pues aquí es donde se manifiesta y debe haber un mecanismo para reportarlo, ¿no? Otro modelo interesante es basado en ética por diseño y que parte del entendimiento de que todo diseño y uso de tecnología responsable debe contar con 3 pilares, ¿no? Este también viene del Foro Económico Mundial, retoma estudios de expertos como Epley y Tannenbaum, que anteceden pues de 2018, un poquito, este modelo es un poquito más reciente, y bueno, se divide en estas 3 fases en las que se entiende que las empresas deben de primero embarcarse en un proceso de reflexión, luego deben de adoptar un proceso de experiencia y luego deben de incorporar un elemento de motivación psicosocial. ¿No? En el primer pilar, pues se asume que pues, para que un diseño de tecnología sea efectivo, debe de incluir un proceso de reflexión no solamente de quienes la diseñan, pero potencialmente de quienes pudieran utilizarla. Entonces se propone como buenas prácticas que las empresas puedan desarrollar materiales de concientización y también estímulos internos organizacionales, ¿no? Un poco como con las teorías de nudges, para poder asegurar que pues, el equipo y el personal puedan velar por el buen funcionamiento de este primer pilar, ¿no? Ya en cuanto a la experiencia, pues se entiende que la mejor forma de incorporar o de tomar en cuenta la influencia que los contextos tienen en la toma de decisiones y sobre todo en el diseño de la tecnología es creando sounding boards o equipos que representen una diversidad importante según la sociedad o la comunidad en la que la empresa está operando para poder desarrollar modelos de supervisión que sean pues afines a estos. Y ya en el último pilar de motivación psicosocial, pues se asume que el cambio en el comportamiento de las personas necesita este tipo de motivaciones, entonces se propone que las empresas puedan tomar ejercicios de introspección, sobre todo luego del despliegue y uso, para poder hacer como un monitoreo histórico de cómo estos procesos de iteración han impactado en sus procesos de diseño, ¿no? Luego hay otras herramientas, y aquí no me voy a detener tantísimo, pero igual les quería comentar. Este grupo de trabajo del Foro Económico Mundial que ha desarrollado estos 2 grandes modelos que les acabo de mostrar, o herramientas, está liderado por Microsoft, Salesforce e IBM, ¿no? Estas empresas también dentro de sus propias operaciones han adoptado otras herramientas con conexión a estos 2 modelos que les comento y han ido compartiendo cómo les ha ido yendo. Aquí quizás vale la pena destacar el juego de Judgment Call, que es una herramienta que utiliza Microsoft, en la cual es basada como un juego de roles, en el cual se toman a los distintos equipos que forman parte del proceso de diseño, se les asignan roles y la intención es que puedan actuar como con estos roles asignados para poder probar el uso y diseño de la tecnología antes del despliegue, ¿no? Y el otro interesante, que seguramente muchos de ustedes han escuchado también de las más recientes decisiones, pero bueno, es esta idea de tener un consejo asesor externo, ¿no? Un grupo de personas fuera de la empresa, pero vinculada claramente, ¿no? Formando parte de este cuerpo, que le permitan a la empresa poder tener un espacio de asesoría o incluso en el caso de organizaciones como Facebook, por ejemplo, ¿no? Que tiene un consejo de asesor externo para la moderación de contenidos, que en principio tiene poder de decisión último e irrevocable, ¿no? Y que el consejo puede decidir, pues,
sobre controversias que se le presenten, como seguramente recordarán la decisión con relación al expresidente Donald Trump, ¿no? Entonces, estos son modelos o herramientas que se han ido desarrollando desde el sector privado, sobre todo desde el norte global, pero eso no quiere decir que en Latinoamérica no haya también buenas prácticas, y aquí quizás es bueno hacer como el énfasis en que tenemos un sistema de emprendimiento, ¿no? Un ecosistema de emprendimiento basado en tecnología que cada vez crece más y más, por un lado, y por otro lado también tenemos un sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Un sistema regional que a pesar de quizás las sombras que podamos identificar en él, es un sistema bastante robusto, bastante sólido, ¿no? Entonces, cuando tenemos en cuenta estos dos elementos, pues me gustaría también como motivar a la aceptación de que estas no son cosas que están, y sé que todos aquí lo saben, pero creo que es bueno siempre recordarlo, estas son realidades que no están ajenas a nuestro día a día ni a nuestra región, y nos parece muy importante poder relevar las prácticas que desde América Latina y el Caribe como sur global se están desarrollando. Y aquí quizás destaco más que nada la iniciativa de FAIRLAC, que fue promovida por el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID. Comenzó en 2019 y la idea justo era hacer una evaluación ética de la inteligencia artificial en Latinoamérica y el Caribe. Se reunieron unas 11 startups en distintas partes de Latinoamérica para más bien se hizo un estudio, y eso me lleva de hecho les voy a contar de Open Loop también. En el caso de FAIRLAC, se hizo un estudio sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, con una perspectiva ética, en este caso, vale mencionar, no necesariamente un entendimiento normativo de derechos humanos, pero la intención era ver cómo se aplica a problemas públicos. Y justo este año, hace poquitito, se lanza la guía, el resultado del proyecto. Y la guía tiene como dos componentes muy importantes que pues llama mucho la atención ver que estos son resultados que salen de Latinoamérica, ¿no? Uno es justamente la importancia de que no solamente quienes producen tecnología o las empresas emprendedoras deben de adoptar un proceso de autorregulación, o sea, sí es necesario, pero no es lo único, ni lo más efectivo por sí solo, sino que también debemos de incorporar a la conversación a quienes financian estas iniciativas, a quienes aceleran estas iniciativas, ¿no? Y entonces aquí ya no solamente hablamos de Estado, gobierno y empresas generadoras de tecnología, sino también de todo el ecosistema. Esto nos parece súper interesante. Y lo segundo es que también se debe de ver la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y uso responsable dependiendo de la fase de desarrollo de las empresas también, ¿no? Y el último, quizás Open Loop, que ya les mencionaba, pues esta es una iniciativa de Facebook con el EON Resilience Lab, el acompañamiento de agencias como C-Minds desde México, también, que aquí sí se reunieron 11 startups en varias partes de América Latina con la intención de pilotear prototipos sobre cómo el uso de inteligencia artificial podía darse en estos campos, y pues estos resultados se enfocaron más que nada en cómo garantizar transparencia y explicabilidad en estos sistemas, y pues es un proceso que continúa, pero pues es interesante ver estas prácticas, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando y pasar como preguntas y comentarios, en el contexto del uso responsable de tecnología e inteligencia artificial, política pública, sobre todo desde nuestra región, vemos algunas oportunidades, pero también algunos desafíos. Uno de los principales desafíos es justamente reconocer el contexto de desigualdad que enfrentamos en nuestra región, ¿no? O sea, según el PNUD, pues América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Creo que probablemente sería muy difícil como contrarrestar esa declaración si uno se fija en varios elementos, pero aquí más bien los destacamos porque eso implica que incluso intrarregión, porque normalmente solemos ver estas cosas norte global, sur global, no, pero incluso intrarregión hay que tener en cuenta cómo pueden operar los distintos niveles de desigualdad dentro de cada país e incluso en países dentro de regiones, ¿no? Y cómo esto entonces nos lleva a quizás querer priorizar, sea desde sociedad civil, haciendo incidencia con empresas y gobierno, o desde empresas que nos interesa asegurar que nuestra tecnología sí sigue pautas de uso responsable,
eso nos lleva a cuestionarnos qué modelos entendemos que nos pueden ayudar más en este camino, ¿no? Un modelo basado en la ética o un modelo basado en derechos humanos. Desde PIT entendemos que no necesariamente hay que elegir entre uno y otro, de hecho estamos proponiendo en otros espacios que más bien adoptemos un modelo híbrido en el que abracemos prioritariamente los beneficios de un modelo basado en derechos humanos que nos ofrece más certitud, mayor claridad de indicadores y estándares de cumplimiento y este elemento de poner a la persona en el centro del desarrollo, pero también desde la parte ética, sobre todo en cuanto a valores comunitarios, ¿no? Y de otras consideraciones puede ser bastante útil. La otra oportunidad que también tenemos es justo poder promover elementos de debida diligencia en el uso de tecnología, que son principios que en la mayor parte de nuestra región están ampliamente asentados tanto en legislación y jurisprudencia, ¿no? Como en la práctica, y también acciones positivas para poder involucrar a más personas de comunidades vulnerabilizadas en este proceso, ¿no? Otros elementos también para concluir es quizás invitar a empresas, sobre todo empresas multinacionales con operaciones en Latinoamérica y el Caribe, a que se animen a probar estas herramientas que ya han sido desarrolladas en el norte global y en el marco del Foro Económico Mundial sobre todo, en nuestro contexto latinoamericano, porque la tradición latinoamericana tiene muchísimo que aportar y sería muy interesante ver pues cómo estas herramientas se mantienen o se mejoran a partir de una experiencia latinoamericana, ¿no? Y por último, solo quizás para concluir, invitamos a pues personas donantes, a personas de sociedad civil, think tanks y pues otras, ¿no? Que participamos en este ecosistema a que sistematicemos y documentemos las experiencias que desde el sector privado se están llevando a cabo en Latinoamérica para el uso responsable de tecnología, ¿no? Partiendo también del reconocimiento de que juegan un papel sumamente importante, ¿no? Y no solamente desde el Estado se debe de esperar que se regule este uso, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta o comentario. Ahí tenías el micrófono apagado. Los que quieran pueden preguntar por el chat o pueden preguntar directamente abriendo el micrófono. Ahí siéntanse libres. No estoy seguro si por el micrófono, pero bueno, en un principio por el chat seguro y les leo las preguntas. Ahí te hice una excelente presentación, igual, Eli. Y bueno, yo la que del tema sé muy poco, o sea, así que invitamos a que pregunten, mismo si les intriga cómo podrían aplicarlo a sus organizaciones. No sé, ahí alguien levantó la mano, adelante. Ahí, eso, sí. Hola. Sí, se escucha. Es que no veía el icono para activar el micrófono. Muchas gracias. Es la primera vez que puedo entrar a su webinario y me parece muy interesante. Lo que quisiera preguntarle a la ponente es, ¿dónde podríamos conseguir o ver más información sobre este tema de su exposición? Sí, muchas gracias por la pregunta y por el interés. Pues justo, de hecho, esta presentación en parte está basada en un artículo que sale pronto publicado y que he hecho en coautoría con mi colega Cristina Martínez Pinto. Entonces, quizás Esmeralda, cuando se publique, pudiéramos quizás circularlo. No, ya ahí pues dejo que... Sí, obvio que sí. ¿Sí? Obvio que sí. Y pues también en nuestras redes sociales, que voy a dejar al final en el chat, compartimos regularmente artículos y otras herramientas para que más personas puedan conocer sobre estos temas, sobre todo desde la perspectiva de política pública, ¿no? Entonces, pues ahí también al rato dejaré nuestras redes sociales, que es donde, pues es parte como del trabajo que hacemos y que nos parece importante, ¿no? Poder difundir esta información que muchas veces está no solo difícil de acceder directamente por como tal, pero también pues en inglés. Entonces también parte del ejercicio que queremos hacer es justo hacer estas informaciones más accesibles, primero en español y luego pues ojalá que en otros idiomas también de nuestra región. Bien, otro comentario.
no podemos ignorar, sobre todo en nuestro país, en México, que las organizaciones de la sociedad civil han sido muy cuestionadas, han sido vilipendiadas, difamadas, y eso está minando la capacidad de las donatarias de conseguir apoyos tanto en México, no sé si internacionalmente. Entonces, pues ojalá y pueda haber más esfuerzos de difusión de lo que las donatarias hacemos, porque no se sabe, no se conoce, y pues lo que no se ve no existe. Gracias. Sí, gracias a ti. Sí, me parece que es sumamente importante, por eso parte de las recomendaciones del artículo justamente es esto que les decía de la importancia de poder documentar los aportes que desde sociedad civil también y las empresas, ¿no? Entendida como sector privado, o sea, no gobierno, también hacen en este ejercicio, ¿no? Entonces, gracias. Ahí también comentan en el chat, por si capaz vos tenés algo para decir sobre el tema, Eri, que comentan sobre la vinculación entre gobierno y empresas transnacionales de tecnología. Por ejemplo, si querés denunciar, en este caso dijeron lo que sería pedofilia en redes sociales, dice que no incumpla con una norma comunitaria. Entonces, como que se pregunta cómo se puede tratar ese tipo de cosas a nivel nacional, cuando hay incumplimientos, pero que no son tan denunciables, pero que tendría que haber un vínculo para investigar, y es como, bueno. Sí, no, súper buen punto. Aquí quizás también indicar como antecedente que, claro, aquí hablamos también de la intersección de otros elementos. O sea, por un lado, más allá de solo uso responsable de tecnología de manera amplia, también se trata de moderación de contenidos y libertad de expresión por un lado, pero también protección de otros derechos, ¿no? Como en el caso de la niñez, proteger el interés superior del niño, niña, niñe, ¿no? Y asegurar que pues está protegido de este tipo de hechos, como señalas tú, Paloma, pero también de otros, ¿no? De que quizás se utilice su identidad o su imagen de una manera que no quiere, u otros elementos. Aquí parte del debate enorme, la verdad, es justamente cómo las empresas transnacionales y sobre todo las empresas que son dueñas de plataformas de redes sociales deben hacer para poder garantizar el balance entre estos derechos, ¿no? El balance entre libertad de expresión que se ejerce a través de esas herramientas y la protección de otros derechos como privacidad, ¿no? Uso de imagen, intimidad y otros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pues en general también abogamos por un modelo de derechos humanos que en nuestra opinión en general ofrece bastante claridad sobre cuáles son los límites a la libertad de expresión. Este es un claro ejemplo de lo que sería un límite a la libertad de expresión, este que planteas, Paloma, pero la realidad es que aunque otras empresas, no todas, pero algunas lo han ido haciendo de manera incremental, justo poder abrazar un modelo de derechos humanos es un proceso. Ya como abogada de derechos humanos, sí les comento que parte de que sea un desafío es que justo los derechos humanos son parte del derecho, o sea, es una herramienta regulatoria, es una herramienta pues legal, y eso implicaría, como cualquier elemento del derecho, que el incumplimiento puede abrir opción o posibilidad a reclamar la responsabilidad internacional, ¿no? En el caso de los estados o local en el caso de las empresas. Entonces, solo como que le comento esto porque justo es el desafío a navegar, ¿no? Y quizás la vía sea poder continuar con incidencia con las mismas empresas transnacionales como tal, sobre todo con empresas que sabemos, ¿no? O con quienes interactuamos regularmente, para que puedan ver los beneficios de adoptar un modelo de derechos humanos, sobre todo para la regulación de contenido en redes sociales, ¿no? Como les digo. No sé si con eso respondí tu pregunta en cuanto a las empresas transnacionales, o si quisiera que abunde más sobre algún punto sí, de tu pregunta. No sé, el vínculo entre gobierno y empresas, por ejemplo. Dice que todo perfecto, que gracias. Les recuerdo que de nuevo, si alguno quiere hablar, levanta la mano ahí con el botón de Zoom y yo les prendo el micrófono, y si no, está súper abierto el chat.
principalmente para nada, ver temáticas que sean como que las que más les afectan directamente, si no estoy segura que Eli tiene un poco de todo para contar el tema, ya que es mega especialista. Tal vez a mí me intriga como cuál te parece como las cosas más aplicables hoy de inteligencia artificial al sector social, capaz sin demasiado esfuerzo, pero que estén buenas. Sí, claro, pues yo creo que, o sea, como que una cosa es quizás pensar cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial nos puede ayudar a ser como más ágiles en nuestros trabajos, ¿no? Como la automatización o el uso de quizá plataformas, ¿no? Para documentación u otros elementos, ¿no? Pero creo que, y ahí yo más bien diría que ustedes saben más que yo, pero más bien creo que en general, creo que desde nuestras organizaciones, sea que usamos esta tecnología, usamos que realmente somos, ¿no?, partícipes del ecosistema tecnológico, lo importante es justo tener en cuenta cuáles son los principios elementales, yo diría. Es como para mí lo que más ayuda. O sea, por lo menos en mi experiencia con organizaciones, por ejemplo, que trabajan en promover el uso y acceso a Internet de más personas, cada vez más, tener este enfoque de un principio de igualdad y no discriminación, que entonces te lleva a pensar, pues, cuáles son las comunidades más marginalizadas, más vulnerabilizadas, cómo debo tenerlas en cuenta, cómo puedo hablar de acceso a Internet sin entender antes el contexto y las barreras y demás, solo como poniendo un ejemplo básico, es para mí lo más fundamental e importante. Creo que también hay un elemento a tener en cuenta, y yo personalmente creo que desde sociedad civil estamos como mejor ubicados para esto, y es justo lo que mencionaba anteriormente, de poder tratar de promover incidencia, quizá no tanto, no tanto porque sí es importante con gobiernos, pero muchas veces, porque ya lo he visto también, pues se dificulta, ¿no? Poder tener interlocución con las autoridades. Entonces, quizás ahí es mirar, voltear la mirada hacia otros espacios, ¿no? Donde podamos hacer incidencia para mayores recursos, mayores herramientas, ¿no? Para fortalecer nuestras capacidades como organizaciones y también para poder, pues, mejorar el ecosistema en el que operamos, ¿no? Yo, pues, como que me iría por ahí, que son como de las más a la mano, diría, para cualquier organización, sin importar su tamaño o dónde está, sobre cómo promover el uso responsable de tecnología. Gracias, Eni, buenísimo. Bueno, nada, de nuevo, abierto a más preguntas. De nuevo, si tienen el micrófono pueden, si es por chat pueden. Quizás sí puedo agregar, mientras se siguen animando, a cómo y dónde acceder, quizá como más en cuanto a recursos. Voy a poner la parte de, además de lo que mencioné, ¿no?, de PID, que compartimos guías. El BID y FAIRLAC tiene un espacio también. Y también en la página del Foro Económico Mundial hay elementos. Creo que ahí es parte como del ejercicio que nos toca también como región, es buscar estas herramientas que sean un poco más accesibles para quienes quizás no puedan acceder a esta página tan fácilmente, o pueden hacerlo, pero quizás como están todas escritas en inglés, no se sienten del todo cómodas, que pues pasa muchísimo y es perfectamente entendible, ¿no? Entonces creo que les puedo pasar algunos links, pero pues también pues les animo a que si encuentran una herramienta que les parece súper útil, pero está en inglés, pero les gustaría replicarla, pues parte del ejercicio al que podemos sumarnos desde PIT también es pues hacerlas accesibles para nuestra región, ¿no? Porque desde aquí también se produce tecnología. Entonces, pues también es bueno que tengamos herramientas para promover que se use de forma responsable, ¿no? Y ahí preguntaron en el chat, como sociedad civil, cómo podemos incidir en estos temas en la diaria. Uf, hay varias vías, yo diría, en general. O sea, como que quizás más allá del contexto nacional del cual cada organización o ustedes vayan, ¿no? Estén, pues hay varias vías. La más tradicional es, por lo general, hacer incidencia con las autoridades relevantes, ¿no? O sea, la forma más tradicional desde sociedad civil es poder abrir canales de diálogo con las autoridades en nuestros países,
que tienen una vinculación directa con temas de ciencia y tecnología o con temas de regulación de empresas, las cámaras de comercio, que pues, aunque no son entidades en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso específico de las cámaras de comercio, no son necesariamente una entidad gubernamental, pero sí generan un buen espacio en el que autoridades, empresas y sociedad civil pueden coincidir y tener estos espacios. Y muchas veces la incidencia puede comenzar con ofrecer un taller, con ofrecer una charla o un webinario para que el personal pues se sensibilice sobre estos temas. Este puede ser un punto de entrada que pues a mí en mi experiencia me ha funcionado muy bien, sobre todo cuando quizás es un espacio en el que hay como muchas dudas o muchos temores sobre pues que el tema y que pues que me van a pedir, no estoy segura. Esto funciona, y si ya es una autoridad o persona que tiene cierta sensibilización, pues ya la incidencia puede ir hacia otros temas. Se puede pedir pues la creación de algún mecanismo nacional de supervisión, por ejemplo, de uso de tecnología, como hay uno, por ejemplo, en Uruguay, o quizás la creación de alguna entidad que genere justo estas herramientas para que las personas puedan tener mayor conciencia sobre el impacto que la inteligencia artificial puede tener en su día a día, y se puedan informar y pues sepan a qué mecanismos acudir. No, estas son como las vías más tradicionales con autoridades, pero también hay otras vías en las que sociedad civil puede ser súper, súper útil. Otra es justo el desarrollo de recursos, ¿no? De manuales, de infografías o de plataformas que quizá tengan la posibilidad de hacerlo interactivas, o cursos no digitales, para asegurar que mayor y mayor número de personas pues tenga mayor conciencia de esto y pues también se pueda sumar a sus iniciativas, ¿no? Es otra vía. Y ya por último, creo que para quienes también tengan la posibilidad y el acceso, sumarse a espacios internacionales donde se discutan estos temas. Un ejemplo muy reciente y que vale la pena como darle seguimiento es que en 2018 se adoptó una declaración, se llama la Declaración de Toronto, que procura, es como una versión de los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos, pero para el área de tecnología. O sea, es una lista, es un decálogo, ¿no?, de principios que las empresas se pide que las empresas adopten para asegurar que tienen esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y eso fue una iniciativa promovida por sociedad civil completamente. Entonces, participar en estos espacios, ¿no?, de gobierno abierto, participar en espacios de acceso a Internet, de acceso, mejoría de acceso a información, al final inciden de alguna manera, aunque no, quizá no se vean directamente el vínculo, sí inciden en que pues, la inteligencia artificial cada vez se utilice de forma más y más responsable, porque como les decía, pues está en todo, o sea, no es una realidad que nos es ajena, no es algo que nada más ocurre en espacios a los cuales no pertenecemos. O sea, y lo digo tanto en realidad como en nuestra región. En América Latina se produce tecnología, se usa tecnología, entonces pues es bueno que tengamos eso en cuenta. Y ahí alguien comentó en el chat cómo y dónde acceder al aprendizaje de la inteligencia artificial para el sector de la sociedad civil. Sí, súper, justo eso digo, era lo que decía hace un ratito, de que hay como algunas páginas del BID y del Foro Económico Mundial. Luego hay otras organizaciones de sociedad civil que desde la perspectiva de privacidad y de transparencia han también tomado iniciativas, entonces las voy a buscar y les voy a mandar algunos links para que los tengan a mano y tengan la información, ¿va? Súper, ¿no? Gracias a ustedes, Rita, Paloma y Ateneo, por sus comentarios. Perfecto. Bueno, si quieren, esperamos hacer alguna pregunta más, o si Eri les algún como mensaje así de cierre o alguna pregunta frecuente que te suele tocar con este tema, bienvenida sea. No, gracias. Pues creo que si no hay otra pregunta, voy a dejar quizá un minuto para ver, pero si no, o igual si le surge, pues igual tenga la confianza de plantearla ahí, pero en general, pues creo que
que además de estos elementos quizá más técnicos que le presenté de cuáles son los modelos y como por dónde van las discusiones a nivel empresarial sobre cómo uno hace con la inteligencia artificial, ¿no? Para que sí sea mitigar el daño que puede tener y demás. Creo que pues ya como organizaciones, sobre todo si venimos de sociedad civil, tenemos este rol que es bueno que podamos abrazarlo en la medida de lo posible, sobre todo porque pues desde sociedad civil podemos seguir generando estos espacios, ¿no? Justo este es un espacio, ¿no? En el que podemos tener este tipo de conversaciones y difundir el conocimiento. Y pues yo creo que mientras más personas tengan mayor conocimiento de estos temas, pues más posibilidades hay de tener pues más proyectos, más iniciativas que nos ayuden a encaminarnos hacia esa meta, ¿no? De lograr que el uso de estas tecnologías sea responsable. Genial. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por el rato, por todos los links que nos vas a pasar. Yo voy a estar enviándoles el lunes el link a YouTube para poder ver el webinario completo con los links que nos pase él y la presentación. Así que nada, muchísimas gracias a quienes vinieron y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto hablar de estos temas y pues nada, ahí me encuentran en todas las redes sociales como Elina Castillo o como PIT Policy Lab y pues ahí siempre compartimos recursos. Entonces muchas gracias. Cuídense. Chao.